iniciar, déjame presentarles a quien no conozca al profesor Juan Maldacena. El profesor Juan Martín Maldacena es originario de Argentina, obtuvo su licenciatura en 1991 en el Instituto Balseiro en Bariloche, Argentina, luego su doctorado en la Universidad de Princeton, bajo la dirección del profesor Curtis Callan en 1996, con la tesis titulada Agujeros negros en teoría de cuerdas. Realizó un postdoctorado en la Universidad de Rutgers en 1996 y en 1997 se unió a la Universidad de Harvard como profesor asociado y luego como profesor de física. Y desde 2001 es profesor de física teórica del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton en Nueva Jersey. Ha recibido importantes reconocimientos a lo largo de su trayectoria científica, entre los que podemos mencionar la beca de la Fundación Alfred P. Sloan en 1998, la beca MacArthur y el premio Hussein de la UNESCO para científicos jóvenes en el 99, la medalla Dirac del ICTP en 2008, el premio Breakthrough de física fundamental en 2012, las medallas Lorentz y Albert Einstein en 2018 y la medalla Galileo Galilei en 2019. Una de sus mayores contribuciones es la realización más confiable del principio holográfico, conocida como la correspondencia ADS-CFT, una conjetura sobre la equivalencia de la teoría de cuerdas en el espacio anti-de Sitter, ADS, y la teoría de campo conforme definida en la frontera, CFT. Hoy nos hablará de la entropía de la radiación de Hawking. Entonces, agradezco al profesor Maldacena que haya aceptado nuestra invitación a nombre del Departamento de Física y de todos los asistentes. Adelante. Hola, un gusto. ¿Me pueden escuchar bien? Sí. Sí, bueno. Bueno, hablaremos de la entropía de la radiación de Hawking. Últimamente los agujeros negros han estado en las noticias, primero por observaciones de ondas gravitatorias, cuando dos agujeros negros se chocan. Por otro lado estuvo la famosa foto que se sacó del agujero negro supermasivo que está en el centro de la galaxia M87. También recientemente se le ha dado el premio Nobel a los que detectaron las estrellas que rotan alrededor o orbitan alrededor del agujero negro que está en el centro de nuestra galaxia. La charla esta va a ser más que todo no sobre estos aspectos observacionales, sino sobre aspectos cuánticos de los agujeros negros. Son aspectos que para los agujeros negros todavía no se han observado. Y que los aspectos sobre los cuales voy a hablar no son muy relevantes para estos agujeros negros que se ven en nuestro universo, pero son conceptualmente importantes para entender la teoría de la gravedad cuántica. Más específicamente vamos a discutir un progreso reciente sobre la paradoja de la información. El resumen de la charla es que primero vamos a recordar la fórmula que nos dice que la entropía de un agujero negro es igual al área del horizonte. Después hablaremos de una nueva noción de entropía. Bueno, en realidad esta noción de entropía es vieja, pero es la idea de la entropía fina o de grado fino o la entropía cuántica o de von Neumann. Y veremos que esta entropía es igual a una cierta área mínima de la geometría. Y después discutiremos un poco la entropía de los agujeros negros, cómo usar estas fórmulas para calcular la entropía de la radiación que sale de los agujeros negros. Y vamos a obtener un resultado que es consistente con la conservación de la información. La charla esta no va a ser histórica, pero esperemos que sea pedagógica. Un agujero negro visto desde afuera tiene esta métrica. R igual a RS parece un lugar singular donde el factor del redshift de la dirección temporal se va a 0. Sin embargo, uno lo puede eliminar a través de una transformación de coordenadas, y esa posición se llama el horizonte. Después describiremos la geometría un poco más en detalle. Pero bueno, el agujero negro es básicamente esta solución de las ecuaciones de Einstein en el vacío. Está caracterizada por este parámetro R, que es el tamaño del agujero negro, y está relacionado con la masa del agujero negro. De ahora en más vamos a poner C igual a 1 y H barra igual a 1. Cuando uno considera los aspectos cuánticos, uno encuentra que los agujeros negros tienen una temperatura que está dada por la inversa de ese tamaño. Recuerden que estamos usando unidades donde H barra y C es igual a 1, y también la constante de Boltzmann. Si usáramos cantidades usuales, habría un H barra aquí en el numerador. O sea que cuando H barra es pequeño, esta es una temperatura pequeña. Pero para pensar un poco más físicamente en esta temperatura, podemos mirar esta fórmula y
esta fórmula nos está diciendo que la radiación típica que sale de un agujero negro tiene una longitud de onda del orden del tamaño del agujero negro. O sea que para agujeros negros muy grandes, la radiación típica tiene una longitud de onda muy grande y por lo tanto una temperatura súper chica. Pero nos está diciendo, por ejemplo, que si tuviéramos un agujero negro del tamaño de la longitud de onda de la luz blanca, tamaño de una bacteria, ese agujero negro emitiría radiación que la veríamos como luz blanca. Los agujeros negros que se producen por procesos astrofísicos son mucho más grandes que ese tamaño, son del tamaño de kilómetros o de millones de kilómetros o de billones de kilómetros. Y para esos agujeros negros esta temperatura es muy pequeña y por eso es que esos efectos no son importantes para los agujeros negros que se conocen a través de la astrofísica. Voy a explicar un poco de dónde sale esta fórmula de la siguiente manera. Si uno tiene un sistema cuántico y uno calcula la mecánica estadística de ese sistema, uno calcula la traza de E a la menos beta h. Esto nos da la función de partición del sistema a temperatura, que es 1 sobre beta, ¿no es cierto? A esta fórmula uno la puede pensar, y esto es válido para cualquier sistema, uno la puede pensar como una evolución en el tiempo euclidio. O sea, si tuviéramos la evolución en el tiempo lorentziano, tendríamos aquí un factor que estaría dada por e a la i t por h. Ese es el operador de evolución usual de un sistema cuántico. Sin embargo, acá no tenemos la i. Entonces podemos pensar que esto viene de hacer el tiempo euclidio, o sea, tomar el tiempo lorentziano y decir que el tiempo lorentziano es igual a i por el tiempo euclidio y considerar un tiempo euclidio de longitud beta. Entonces esto nos daría esta relación. La traza nos está diciendo que estamos uniendo el principio con el final y nos dice que esta operación matemática de la izquierda corresponde a pensar en una evolución en el tiempo euclidio, un tiempo euclidio en un círculo de longitud beta. Podemos relacionar estas dos interpretaciones. Es simplemente una interpretación de la fórmula de la izquierda. Pero lo que nos está diciendo es que si tenemos una teoría física y en lugar de considerarla con tiempo lorentziano, la consideramos con tiempo euclidio, y ese tiempo euclidio lo hacemos un círculo de longitud beta, esa función de partición del sistema nos va a dar, bueno, eso nos va a dar la función de partición del sistema. Y la temperatura es igual a 1 sobre la longitud del tiempo euclidio. Eso es válido para un sistema cualquiera. Entonces ahora vamos a tratar de aplicar esta misma idea para este caso de los agujeros negros. Entonces comenzamos aquí en la primera línea con la solución de Schwarzschild, la que encontró Schwarzschild hace mucho, hace más de 100 años. Y hacemos que el tiempo lorentziano que aparece ahí sea un tiempo euclidio. O sea, le ponemos una i aquí, y eso lo único que hace es cambiar este signo. Entonces ahora tenemos un espacio que tiene signatura más en todas las direcciones. Es un espacio euclidiano, por supuesto curvo. Y lo que uno observa aquí es que este factor se va a 0. Sin embargo, uno puede introducir una nueva transformación de coordenadas en donde este factor que se va a 0 parece cerca de r igual a rs como el origen del espacio en 2 dimensiones, un espacio euclidio de 2 dimensiones si consideramos la dirección temporal junto con la dirección radial. Y eso va a ser cierto siempre y cuando este tiempo sea periódico y tenga un periodo adecuado. Ese periodo que uno tiene que considerar va a ser proporcional a este rs, que es la única parámetro que aparece aquí, y uno tiene que hacer un pequeño cálculo para encontrar el factor de 4pi. Esto nos dice que si hacemos esto, si tomamos el tiempo de esta manera, el tiempo euclidio de esta forma, esta solución es completamente no singular y en el horizonte se parece a cualquier punto del espacio-tiempo y se parece al origen del plano en 2 dimensiones. Por supuesto, en este diagrama estoy dibujando aquí la dirección radial únicamente y la dirección temporal. Todo este diagrama, además hay una esfera de 2 dimensiones, que es este término aquí en la métrica, que va variando, cuyo tamaño va variando cuando nos movemos sobre esta geometría de 2 dimensiones.
pero en todo punto de la geometría tiene un tamaño finito que nunca se hace igual a 0. Usando la fórmula para la temperatura, que la podemos derivar de esta manera, o sea, esta solución tiene la interpretación de un agujero negro en equilibrio térmico. Entonces podemos usar la primera ley de la termodinámica, que nos relaciona variaciones de la masa o la energía con variaciones a la entropía. Y usando esta primera ley de la termodinámica, y conocemos la masa del agujero negro en función de este Rs y también la temperatura, por lo tanto podemos integrar esta primera ley y calcular una entropía. Cuando hacemos este cálculo, la fórmula para la entropía nos da una expresión muy sencilla, que es igual al área del horizonte, en unidades de Planck. O sea, aquí aparece una constante de Newton, también hay constantes de h barra y c que las he puesto igual a 1, pero uno puede, toda esta combinación de constantes dan una longitud, que es una longitud muy pequeña para nuestro espacio, que es de 10 a la menos 33 centímetros. O sea que un agujero negro macroscópico tendría una entropía muy, muy grande. Pero lo más importante de todo esto es que un agujero negro es un objeto termodinámico. Y esto es un poco sorprendente porque el agujero negro comenzó su existencia, o su descripción matemática, digamos, era a través de una geometría del espacio-tiempo. Una geometría en el vacío donde no parece haber nada. Uno diría que la temperatura debería ser 0. Pero ahora vamos a discutir en más detalle la geometría de un agujero negro. Como habíamos dicho, hay distintos sistemas de coordenadas para describir la geometría, y uno puede elegir un sistema de coordenadas tal que la geometría sea perfectamente regular en el horizonte. Y una manera útil de representar la geometría son este tipo de diagramas que tenemos aquí, que se llaman diagramas de Penrose. Y estos diagramas son como una especie de mapa del espacio-tiempo, en donde hemos eliminado las dos direcciones de la esfera. En principio tenemos un espacio de 4 dimensiones, vamos a considerar espacios que tienen una simetría esférica, por lo tanto tenemos en cada punto de este espacio de 2 dimensiones que representa el tiempo y la dirección radial, tenemos una esfera de distintos tamaños. La esfera se hace muy grande cuando nos vamos a infinito, y se hace muy pequeña cuando estamos en el origen del espacio, y también se hace muy pequeña aquí en la singularidad. La dirección vertical representa básicamente una dirección temporal, y la horizontal una dirección más o menos radial que nos mueve hacia afuera. Aquí lo que hemos hecho es tomar esa geometría de 2 dimensiones y la hemos rescaleado, o sea, la dirección radial es infinita, uno puede ir hasta infinito, pero hemos rescaleado eso de manera tal de preservar los ángulos, en especial de preservar el hecho de que los rayos de luz se propagan a 45 grados. Eso es bastante conveniente porque eso nos permite entender la estructura causal del agujero negro. Entonces, tenemos esta geometría aquí, representa el colapso de una estrella en un agujero negro. Esta región de lejos es la región que está muy distante del agujero negro, que describe un espacio plano. Este R igual a 0 es el origen de coordenadas de las direcciones espaciales, es el centro de la estrella. Esta es la superficie de la estrella, que empieza siendo grande, para acá parece pequeña porque hemos hecho este rescaleo, pero se va haciendo cada vez más chica hasta llegar a la singularidad donde se hace muy, muy pequeña. Si tenemos un punto aquí, en este lugar, en el centro de la estrella, este centro puede emitir un rayo de luz, o un neutrino, digamos, que se propaga muy rápido y casi a la velocidad de la luz, y puede llegar hasta infinito. Atraviesa toda la estrella. Si uno tuviera aquí una emisión de un rayo de luz en este punto, ese rayo de luz lo más rápido que se puede mover es a la velocidad de la luz y termina en la singularidad y no llega hasta el infinito. Entonces hay un último rayo de luz que logra salir del centro de la estrella, y a la trayectoria de este rayo de luz lo llamamos el horizonte. En realidad es un conjunto de rayos de luz que van en todas las direcciones posibles, de las direcciones angulares. Es una superficie de 3 dimensiones.
de las cuales aquí ponemos solo una de las dimensiones. Las otras 2 dimensiones tienen que ver con la esfera que no estamos dibujando. Esta es entonces la geometría de un agujero negro que colapsa. Y este tipo de geometría fue entendida en los años 30 por Oppenheimer y Snyder. Hay una propiedad que es, bueno, es cierta en este caso, pero es cierta en cualquier otro proceso de formación de agujeros negros, por ejemplo, colisión de agujeros negros, etc., que es que el área del horizonte siempre aumenta. O sea, en este caso tenemos este horizonte, que en esta región está descrito por la solución de Schwarzschild, donde el área es constante. Quizás debería haber mencionado que la parte blanca aquí del diagrama está descrito por la solución de Schwarzschild, mientras que la parte verde está descrito por otra solución, debido a que tenemos materia, y la solución de Schwarzschild es una solución sin materia. Pero bueno, uno puede considerar la solución completa, que tiene esta forma, y el horizonte entonces comienza acá teniendo tamaño muy pequeño, porque este es el origen de las coordenadas, y se hace más grande hasta llegar al máximo, y luego continúa siendo este máximo. Y hay un teorema que dice que para cualquier solución, el área del horizonte siempre aumenta. Y esta se puede reinterpretar como necesario para la segunda ley de la termodinámica. O sea que la segunda ley de la termodinámica, en este caso de los agujeros negros, tiene una realización una realización geométrica, si se quiere, y está debida a las propiedades de las ecuaciones de Einstein y a propiedades de positividad de la energía. Si uno tiene un agujero negro y uno lo mira desde afuera, la entropía total, uno espera que sea la entropía de la materia, esto uno ya lo hubiera esperado, más el área del horizonte. Y esta es una fórmula que Bekenstein propuso hace muchos años, y ahí bueno, Bekenstein no sabía el coeficiente numérico, pero había propuesto una forma de este tipo, justamente para tratar de salvar la ley de la termodinámica, la segunda ley de la termodinámica. Pero una pregunta que uno se puede hacer es, cuando un agujero negro emite radiación, pierde energía y por lo tanto su área se hace cada vez más pequeña. Y la pregunta es, ¿qué pasa con la entropía? Ahí nos tenemos que acordar que la entropía no es solo el área, sino que también incluye esta materia, y la materia también incluye la entropía de los campos cuánticos, por ejemplo, la entropía de esta radiación de Hawking que va saliendo. Entonces el agujero negro se hace más pequeño al emitir radiación, pero al emitir radiación aumenta la entropía de los campos cuánticos en el exterior, y eso hace que la entropía total aumente. De hecho, es más la entropía que sale en la radiación de Hawking que la entropía que uno pierde al reducirse el área. Pero esta entropía de la materia entonces también incluye la entropía de los campos cuánticos. Y esta entropía de los campos cuánticos tiene un origen debido a que uno está dividiendo el espacio en 2 partes, en el exterior del agujero negro y en el interior del agujero negro. Y en la teoría cuántica relativista, el vacío es un estado cuántico que está entrelazado a distancias pequeñas. O sea que si uno lo quiere dividir en 2 partes, uno va a tener una entropía que no es 0 para cada una de las partes. Todo este tipo de resultados de los cuales hemos hablado ha inspirado una cierta hipótesis central en el estudio de los agujeros negros, que es que si uno tiene un agujero negro visto desde afuera, uno lo puede describir como un sistema cuántico con S grados de libertad, donde S es el área del horizonte. Y no solo eso, sino que además evoluciona de acuerdo a una evolución unitaria, al menos visto desde afuera. O sea, lo que esta hipótesis nos dice es que, bueno, no sabemos bien cómo funciona un agujero negro cuántico, pero la hipótesis es que, desde el punto de vista desde afuera, se comporta como un sistema cuántico ordinario, gobernado por un cierto hamiltoniano que no conocemos exactamente y con ciertos grados de libertad que tampoco conocemos exactamente, pero este número de grados de libertad es finito, no es infinito. O sea, la primera parte de la hipótesis nos dice que este número de grados de libertad no es infinito, sino que es finito y proporcional al área. Cuando aplicamos este principio, normalmente pensamos que tenemos el agujero negro y lo rodeamos con una especie de superficie imaginaria, y cambiamos al espacio-tiempo en la cercanía del agujero negro y a todo el agujero negro por un conjunto de qubits que
que están en el interior y que describen la evolución del agujero negro. Entonces, cuando volvemos a, por ejemplo, este caso de la termodinámica, de los agujeros negros, cuando uno puede calcular la acción de Einstein de esta geometría, y eso nos va a dar una cierta función de partición gravitatoria. Esto es algo que uno calcula usando la teoría de la gravedad, y la hipótesis anterior nos dice que eso lo debemos pensar como una aproximación a la traza E a la menos beta h, donde h es el espacio de Hilbert que había aparecido en la hipótesis anterior. O sea, aquí lo que uno puede calcular usando la teoría de la gravedad es la parte de la derecha, la parte de la izquierda es en general una hipótesis. Hay cierta evidencia para esta hipótesis que se basa en considerar ciertas teorías de cuerdas que los podemos pensar como modelos de la teoría de la gravedad cuántica, y en ciertas teorías muy especiales que tienen una simetría que se llama supersimetría. Estos se pueden calcular exactamente usando ciertos objetos que aparecen en este tipo de teorías. Y estos reproducen la fórmula del área para esos agujeros negros especiales. Otra es también la correspondencia, otra evidencia es la conjetura, de ADS-CFT, que nos dice que si uno tiene un espacio de anti de Sitter, que es un espacio de curvatura constante, y uno tiene una teoría de gravedad ahí, esa teoría de la gravedad se puede describir en base a una teoría conforme que vive en la frontera de ese espacio. Y en ese tipo de teorías uno tiene que un agujero negro en el interior, en principio esta relación nos dice que debería estar descrito por un fluido de partículas que interactúan fuertemente, que viven aquí en la frontera. Pero bueno, estas también se basan en ciertas conjeturas, por lo tanto, por eso es que simplemente dijimos que teníamos esa hipótesis fundamental y queremos saber si es cierta o no es cierta. Por otro lado, en 1976, Hawking dijo que esta hipótesis no podía ser cierta. Y su argumento se basaba en mirar un poco la geometría del agujero negro que se evapora. O sea, esto que dijo Hawking se lo presentó o normalmente se lo describe como la paradoja de la información. Pero en realidad uno lo podría pensar como un argumento en contra de esa hipótesis, de esa llamada hipótesis fundamental. Su argumento se basaba en mirar de nuevo la geometría del agujero negro, que colapsa, pero ahora se evapora. Entonces, cuando el agujero negro se evapora, además tenemos la radiación de Hawking, que va saliendo del agujero negro, y el agujero negro va perdiendo masa, y eventualmente esperamos que el agujero negro desaparezca completamente, y recuperamos en esta región del futuro la geometría usual del espacio plano, donde esta línea vertical representa r igual a 0, el origen del espacio plano. El proceso de radiación de Hawking involucra producir un par de partículas entrelazadas, correlacionadas cuánticamente, entrelazadas cuánticamente, donde un miembro de ese par se va a infinito y el otro miembro se va a la singularidad. Entonces, cuando consideramos solo la radiación, estamos viendo solo uno de los miembros de ese par, y esa radiación va a estar en un estado mezclado. O sea, no va a estar en un estado puro. Si consideráramos los dos, en ese caso sí estaría en un estado puro. O sea, esto uno lo podría pensar como que en realidad en el futuro tenemos dos espacios posibles. Uno es el exterior y otra parte es este interior. Y son dos universos como disconectos que tienen materia que está entrelazada entre sí. Si uno las considerara las dos, sería un estado puro, pero si no, no sería. Entonces la visión de Hawking era que uno se puede olvidar de este interior y uno se debe olvidar del interior y uno debería entonces obtener una entropía que crece aquí. Uno puede calcular esta entropía a medida que el agujero negro se va evaporando y uno vería que a medida que transcurre el tiempo, esa entropía va aumentando monotónicamente. No necesariamente es una línea recta, los detalles dependen de los detalles de la evaporación, pero lo que sí es cierto es que aumenta monotónicamente. Por otro lado, la entropía termodinámica del agujero negro o el área del horizonte va disminuyendo hasta llegar a cero. Entonces el conflicto que hay entre esta hipótesis fundamental y la visión
bueno, y el cálculo de la entropía, hay un conflicto exactamente en este lugar donde se cruzan estas dos curvas. Vamos a tratar de explicar por qué eso ocurre. En esta región de la curva, la entropía de la radiación aumenta, pero bueno, puede aumentar porque está entrelazada con los grados de libertad que describen el agujero negro. Eso de por sí no es una contradicción. Esto ocurre cuando quemamos un pedazo de papel o un pedazo de carbón, lo mismo ocurre. Sin embargo, en el momento en que la entropía es más grande que el número de grados de libertad del sistema, ahí ya tenemos una contradicción. No puede ser que esta entropía venga del entrelazamiento entre la radiación y el número de grados de libertad, porque el número de grados de libertad es menor que la entropía. Entonces tenemos una contradicción en este tiempo, no un tiempo muy grande, sino un tiempo intermedio en el proceso de evaporación. Exactamente está definido cuando estas dos curvas se cruzan. Y este señor que se llamaba Page, bueno, encontró este argumento y encontró que debe haber una modificación en este tiempo y la entropía de la radiación debería empezar a disminuir, al menos en este tiempo. Podría disminuir antes, pero no puede continuar aumentando. En este punto tiene que empezar a disminuir y la hipótesis más sencilla es que sigue una curva de esta forma. Y esto es lo que uno esperaría para un sistema que está descrito en un cierto grado de número, un sistema cuántico. O sea, si uno tuviera un pedazo de carbón que se está quemando y uno calculara la entropía de la radiación que sale, uno espera que siga una curva parecida a esta. Había también otros problemas con la fórmula de la entropía del agujero negro, pero bueno, dado el tiempo quizás las vamos. Bueno, quizás voy a mencionar una. Uno tiene la solución completa de Schwarzschild, que se fue encontrada por otra gente. La fueron extendiendo hasta que finalmente Kruskal nos dio la versión final, que es que si uno extiende analíticamente esa solución a través del horizonte, uno encuentra un segundo horizonte, uno la vuelve a extender, uno encuentra un espacio-tiempo que está descrito por este diagrama, que físicamente nos está diciendo que tenemos dos agujeros negros. Tenemos dos espacios separados, asintóticamente planos. En cada uno de esos espacios tenemos un agujero negro, y estos agujeros negros están conectados a través del interior. Es una especie de agujero de gusano, pero es un agujero de gusano que no se puede atravesar uno de un lado al otro. Y también es dependiente del tiempo, o sea, a un instante dado estos dos espacios están conectados, pero a medida que va transcurriendo el tiempo, esta conexión se hace cada vez más larga y más finita, más chiquita, hasta que colapsa en la singularidad. Entonces ahora vamos a ver un poco cómo resolver estas confusiones. Y estas confusiones involucran el interior del agujero negro y también involucran el cálculo de la entropía de grano fino y no la entropía termodinámica. Y también estas confusiones involucran entrelazamiento. Entonces, esta hipótesis central nos dice que el agujero negro visto desde afuera se puede describir así, ¿no? Y es algo que uno dice acerca del agujero negro desde afuera. Nada se ha dicho sobre el interior todavía. Por ejemplo, si volvemos a esta solución, desde afuera tenemos dos agujeros negros, y por lo tanto, para cada uno de los agujeros negros podemos hacer esta hipótesis, y la idea es que esta geometría conectada surge si estos dos sistemas cuánticos están entrelazados. En particular, esta geometría que los conecta, como en la solución de Schwarzschild, es un estado entrelazado particular, que es el llamado estado de, thermofield double, en donde tenemos un estado cuántico con un cierto número de niveles de energía, tenemos una copia idéntica y entrelazamos de manera tal de que sumamos sobre todos los niveles de energía en la función de onda. Y este es un factor termodinámico, que parece un factor termodinámico, a menos este factor 2, y es tal que si consideramos solo uno de los agujeros negros y nos olvidamos del otro, uno tiene una matriz densidad que es precisamente la matriz densidad para un estado térmico.
El resto de estas paradojas, o sea que esto nos ha dado una interpretación de esa solución rara de Schwarzschild como un estado entrelazado. El resto de las paradojas involucra entender mejor la entropía cuántica. Y hay dos nociones de entropía que han aparecido en esta charla y ahora vamos a discutir las dos nociones. Una es la noción de la entropía que usamos en la termodinámica, también a veces llamada la entropía de Boltzmann, la entropía que aparece en el teorema H de Boltzmann. Esta entropía obedece a una segunda ley y se debe a que nosotros no estamos observando todo sobre el sistema, sino que observamos un conjunto pequeño de observables, un conjunto de observables simples. En el caso de un gas que está en una caja, podemos observar la densidad del gas o la presión, etcétera, pero no observar en detalle el movimiento de todas las moléculas. Por otro lado, tenemos la entropía de grano fino o la entropía de von Neumann. Esta permanece constante bajo la evolución unitaria y está dada por esta fórmula, la fórmula traza de Rho, logaritmo de Rho. Está un poco relacionada con la teoría de la información y la entropía de Shannon. La entropía de Shannon es para un sistema clásico, la entropía de von Neumann es el concepto equivalente para un sistema cuántico. Uno puede ir entre esta y la de Shannon tomando un Rho que sea diagonal. Por el momento vamos a hablar de la entropía del agujero negro vista desde afuera. Esta es la entropía de este sistema cuántico que aparecía en esta hipótesis central. El área del horizonte no calcula esa entropía, sino que calcula una entropía termodinámica o de Boltzmann, debido a que obedece la segunda ley, que aumenta bajo evolución unitaria. La pregunta es si podemos calcular la otra. En general, para muchos sistemas es difícil calcular la otra entropía, pero lo interesante es que para estos sistemas gravitatorios uno tiene una fórmula sencilla para esta otra entropía. Y la fórmula es muy parecida a la fórmula anterior, donde tenemos un área y la entropía de la materia. La única diferencia es que en lugar de considerar el área del horizonte, consideramos el área de otra superficie. ¿Qué superficie? Bueno, consideramos primero cualquier superficie y calculamos esta combinación y después extremizamos y minimizamos esta expresión. O sea, como primera aproximación podríamos decir que minimizamos esta expresión y tomamos la superficie que da lo mínimo. O sea, dicho de otra manera, tenemos el agujero negro y consideramos una superficie de 2 dimensiones alrededor del agujero negro en algún punto del tiempo y calculamos la entropía afuera de la materia que está fuera de esta superficie y el área de esta superficie. Y luego vamos variando la posición de esa superficie, la podemos llevar aquí, la podemos llevar al interior, etc., hasta encontrar el mínimo. Entonces vamos a ver cómo funciona esta fórmula tomando algunos ejemplos. Ese mismo diagrama que habíamos dibujado en la transparencia anterior, en el diagrama de Penrose tiene una forma de este tipo, donde esta superficie de 2 dimensiones aparece solo como un punto, porque esta superficie está extendida en las direcciones de la esfera y aparece solo como un punto en la dirección radial y un punto en el tiempo. Entonces, si queremos hacer este cálculo, consideramos el área de esta superficie y la entropía afuera, y en este caso particular podemos llevar este punto al origen, y ahí el área sería 0. Eso minimiza el término del área, y de hecho esto termina siendo uno de los mínimos, y nos dice que la entropía es simplemente la entropía que está afuera, y esa entropía que está afuera incluye la entropía de la estrella. Entonces, en esta situación, la fórmula esta de la entropía de von Neumann nos ha dado que la entropía luego de que se forma el agujero negro es igual a la entropía de la estrella, que era la entropía antes de que se formara el agujero negro. O sea que vemos que el resultado final es consistente con la idea de que la entropía no cambia a través de una evolución unitaria. También noten que la entropía termodinámica que se da dada por el área del horizonte aumenta en este proceso. El área del horizonte aumenta. Sin embargo, esta otra noción de entropía no aumenta. En el caso de este par de agujeros negros, la solución de Schwarzschild, si uno quiere calcular la entropía, el mínimo termina estando aquí en esta posición. Y
en este caso la entropía esta de von Neumann termina siendo igual a la entropía termodinámica. Este es un caso especial donde las dos entropías son iguales, pero en general puede ser distinto. Puede ser algo intermedio entre esta situación donde el área es igual a 0 y entre esta otra situación donde el área mínima no es igual a 0. Y bueno, es un poco sorprendente de que haya una fórmula para la entropía esta de grano fino de von Neumann. En general, para sistemas complejos no existe una fórmula así. Por ejemplo, para un fluido, para un sistema descrito por mecánica estadística, normalmente no tenemos una fórmula para esta entropía para estados generales. Sin embargo, aquí sí la tenemos. Creo que dado el tiempo, no vamos a hablar sobre esto. Voy a terminar con esta discusión. Vamos a hablar ahora de un agujero negro que se va evaporando y se ha evaporado, y vamos a calcular la entropía esta del grano fino sobre una superficie a un tiempo grande. Es una superficie que está más allá de ese tiempo de Page que habíamos hablado antes. Si la calculamos sobre esta superficie, uno encuentra que, bueno, el área, aquí en esta parte del horizonte, el área va a ser bastante pequeña en este punto. Por otro lado, esta superficie tiene una gran entropía aquí en el interior, porque está la entropía de todos estos pares, o las parejas de las partículas de Hawking. Recuerden que en el proceso de radiación de Hawking, cuando emitimos una partícula de radiación, hay otra que está entrelazada con ella, que queda aquí en el interior. Y si tenemos aquí una entropía de la radiación que es muy grande, vamos a también tener una entropía de toda esta materia que va a ser muy grande. ¿Sí? Entonces, en este caso particular, el mínimo de la suma del área y la entropía va a estar en algún lugar por aquí, donde el área es muy pequeña, dado que si continuamos moviendo el término del área para tratar de hacerlo menor y llevarlo aquí, vamos a capturar aquí un montón de entropía y nos va a terminar dando una entropía que va a ser más grande que el área de la superficie en este lugar. O sea que en este caso el mínimo va a estar de alguna forma, va a estar en este lugar. Y no solo eso, sino que va a ser igual va a ser del orden del área del horizonte. Y este hecho de que hubiera una nueva superficie en este lugar fue algo que fue encontrado en este artículo. Son un par de artículos, uno de Pennington y otro de Almeri, Engelhardt, Maroff y Maxfield. Se dieron cuenta que uno podía encontrar una superficie que obedeciera las condiciones de minimización que aparecían en la fórmula esa que habíamos mencionado para la entropía. Y entonces, lo importante de esto es que la entropía final del agujero negro está dada por esta área, y no solo eso, sino que la entropía del agujero negro sigue una forma de este tipo. Pero en realidad lo que nos interesaba era más bien la entropía de la radiación, y si queremos hablar de la entropía de la radiación, bueno, la radiación parece estar en un estado mezclado, pero ¿por qué es eso? Aparece en un estado mezclado porque uno usó la gravedad la teoría de la gravedad para llegar a ese estado, y estaba en este estado mezclado porque estaba entrelazado con los campos que estaban dentro del agujero negro. Noten que la radiación uno la puede llevar uno la puede juntar y llevarla a una computadora cuántica en un sistema que está muy lejos del agujero negro, en donde los efectos de la gravedad no deberían ser importantes, pero el hecho de que calculamos el estado de ese sistema usando la teoría de la gravedad nos dice que cuando llega el momento de calcular la entropía, tenemos que calcular la entropía usando las reglas del cálculo de la entropía usando la gravedad. Entonces, cuando uno tiene este sistema aquí en la radiación, uno está haciendo mediciones aquí afuera, cualquier medición en esta región, a uno le gustaría calcular la entropía, y la idea es que para calcular la entropía de la radiación uno puede
también tiene que aplicar la fórmula de la gravedad, y la fórmula de la gravedad nos dice que podemos considerar regiones del espacio-tiempo, siempre y cuando incluyamos el área y la entropía dentro de esas regiones. O sea, por ejemplo, en este caso, podemos calcular la fórmula de la entropía aquí, por ejemplo, calculando directamente la fórmula como la calculó Hawking, y nos va a dar una entropía muy grande. Sin embargo, también podemos incluir todo el interior y el área de esta superficie, y si incluimos esto, lo que ocurre es que la entropía de la materia decrece porque tenemos ambos miembros de los pares entrelazados. Por lo tanto, si tenemos ambos miembros de un par, su entropía, no tenemos una contribución debido a la entropía del entrelazamiento, y su entropía es pequeña. Pero bueno, tenemos la entropía, tenemos el área, el término del área, que sí nos da una contribución. Entonces, la idea es que esta teoría de la gravedad nos dice que si queremos calcular la entropía de la radiación, tenemos que calcular la entropía, digamos, naive, dada por el sistema, dada por los campos cuánticos propagándose sobre la solución clásica original. Esta es una entropía que podemos calcular en la teoría cuántica efectiva de la gravedad, donde tratamos al agujero negro como una solución clásica con campos cuánticos que se mueven sobre la solución clásica. Consideramos estas áreas o estas regiones en el interior que están desconectadas de la radiación, que uno las puede llamar islas asociadas a la radiación. Y la idea es que esta fórmula nos dice la entropía del estado exacto de la radiación. Pero el estado exacto no es algo que no sabemos cómo calcular en la teoría, con esta teoría efectiva de la gravedad. Pero lo interesante de esta fórmula es que podemos dar una aproximación al estado exacto en términos de esta teoría aproximada, que es la teoría de la gravedad efectiva, donde no incluimos todos los procesos que uno puede incluir en la gravedad cuántica, como cambios de topología, etcétera, etcétera. Uno podría pensar de que esto es simplemente un truco de contadores, pero no es un truco, sino que es la regla que la gravedad misma nos dice que debemos usar. Y esta regla fue derivada antes de que fuera aplicada a este problema. Entonces voy a simplemente darles un pequeño espíritu de cómo se deriva esa fórmula. Hasta ahora hemos descrito esta fórmula como una hipótesis, o dije, bueno, esta fórmula es válida, pero no dijimos por qué esa fórmula es válida. Entonces voy a tratar de darles por ahí todos los detalles de esta derivación van a ser un poco difíciles de seguir, pero les voy a dar una idea de cómo se deriva. Es un razonamiento muy similar a la fórmula de Gibbons-Hawking para la entropía de los agujeros negros, y usa el llamado réplica trick, truco de incluir réplicas, que se basa en lo siguiente. Imagínense que uno tiene una matriz densidad y uno quiere calcular la entropía. Pero uno tiene una situación donde es posible calcular trazas de potencias de la matriz densidad, pero uno no puede calcular la matriz densidad misma. Entonces, bajo estas condiciones, entonces uno puede calcular todas estas trazas, y luego, si las condiciones son favorables, uno podría hacer una continuación analítica de n's que son enteros a n's que son fraccionarios, o es un valor continuo de n. Si uno puede hacer todas esas cosas, uno puede luego tomar la continuación de esto cerca de n igual a 1 y tomar la derivada, y esta fórmula nos daría la entropía. O sea, al tomar la derivada con respecto a n, eso incluye un factor dentro de la traza del logaritmo de la matriz densidad, y uno tiene la fórmula usual de ρ traza de ρ. Y la idea de esta derivación es que uno, al hacer esta derivada con respecto a n, uno introduce un pequeño defecto en la estructura del espacio-tiempo, una especie de cuerda cósmica, y al tratar de minimizar la acción, se traduce a minimizar el área de esta superficie. Y eso termina dando la fórmula del área que habíamos visto antes.
En el caso de estas islas, la geometría además contiene unas especies de agujeros de gusano que conectan todas las distintas copias. Y tenemos dos contribuciones a la integral de caminos de la gravedad. Una contribución es la que nos da la fórmula de Hawking, y la otra la que nos da la respuesta de Page, que es la que queremos. Cuando uno tiene un sistema, una integral de caminos, y uno tiene dos contribuciones, uno tiene que elegir la contribución que tiene mínima acción, y resulta que la contribución esta de Page es la que domina para tiempos muy grandes, y la contribución de Hawking es la que domina para tiempos muy pequeños. En forma quizás un poco más de detalle, pero bueno, también un poco esquemática, habíamos visto que la geometría de un agujero negro era, geometría euclídea de un agujero negro era un cigarro, como en forma de cigarro. Si ese cigarro lo aplanamos y lo pensamos que tiene la topología de un disco, podría ser este disco que está aquí en la superficie. Pero ahora, cuando calculamos la entropía de la radiación usando este método de las réplicas, tenemos, por ejemplo, varias réplicas de ese mismo espacio. En este caso solo tenemos dos réplicas. Y la región de la radiación es la región que está lejos del agujero negro, es la que está denominada aquí con esta línea de este tipo. Y al calcular la entropía tenemos que conectar esas dos regiones. Y si tenemos un espacio total donde las regiones de radiación están conectadas, pero los interiores no están conectados, esta solución nos da el resultado de Hawking. Pero si tenemos una topología distinta que conecta con una especie de agujero de gusano que conecta las distintas réplicas, en ese caso obtenemos la respuesta esta de Page, que es la que domina a tiempos muy grandes y es la que da el resultado con unitariedad que no queremos. O sea que, en conclusión, hemos revisado estas fórmulas de la termodinámica de los agujeros negros y describimos cómo calcular la entropía de grano fino de los agujeros negros, y lo aplicamos al cálculo de la entropía de la radiación, obteniendo un resultado compatible con unitariedad. Mucho de lo que discutimos fue derivado a través de ADS-SFT, que eso mismo se derivó usando la teoría de cuerdas, pero no necesitamos saber todo eso. Lo que hemos discutido ahora, para lo que hemos discutido ahora, solo se necesita la teoría de la gravedad como una teoría efectiva para aplicar estas fórmulas. Y en el futuro a uno le gustaría entender mejor qué son estos microestados misteriosos que describen el agujero negro, entenderlos directamente en la teoría de la gravedad, y también a uno le gustaría entender qué nos dicen todas estas fórmulas acerca del interior de los agujeros negros, en particular también acerca de la singularidad. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Maldacena, por... No, entonces, con eso damos inicio a nuestra sesión de preguntas y respuestas. Si tienen alguna pregunta, por favor, usen la función de levantar la mano. Abraham de Jesús, adelante. ¿Sí me escuchan? Creo que sí. Hola, profesor. Una pregunta. En todos estos cálculos que se derivan, se hace muy fuerte la distinción entre estados puros y estados mixtos, ¿no? Sí. Digamos, ya en los detalles de los cálculos, ¿qué tan fuerte qué tan fuerte influye, qué tan mixto es un estado? Bueno, influye. Aquí, en esta descripción, hemos tratado de considerar estados que eran o muy puros, o muy cerca de puros, o completamente mixtos con gran entropía, para hacer grandes distinciones. Pero en principio estas fórmulas son válidas independientemente de cuán mezclado o no sea el estado. O sea, no hay una distinción fuerte entre, digamos, un estado puro y un estado térmico, digamos. No hay una distinción. Bueno, en el caso que habíamos hablado de los agujeros negros,
habíamos visto justamente ese ejemplo. Este caso de los dos agujeros negros entrelazados, si miramos solo al agujero negro de la derecha, es un estado térmico. Y en este caso funciona la fórmula y nos da la entropía del estado térmico. Mientras que si aquí tuviéramos, por ejemplo, una estrella que en lugar de ser una estrella con entropía, tuviera entropía igual a 0, también un estado puro de la estrella, ese colapsaría a un agujero negro y la entropía de von Neumann del agujero negro nos daría igual a 0 de acuerdo a esta fórmula. Y cualquier otro estado intermedio se supone que nos daría la entropía correcta. Ok, gracias. ¿No? Gracias, Abraham. Hay otra pregunta de Eloy. Adelante, Eloy. ¿No te oímos todavía, Eloy? Adelante. ¿Podemos estática de tu micrófono, Eloy? Solamente. ¿Sí me escucho mejor ahora? Ya, adelante. Ok. Juan, muchas gracias por tu charla, muy didáctica. Yo no he seguido con cuidado los últimos resultados, pero entiendo que estas derivaciones de la curva de Page se han hecho en sistemas que son un poquito como de juguete, ¿no? Como en 1 más 1 y cosas así. ¿Cómo va el camino en función de tratar de mostrar eso en configuraciones que sean más realistas? O sea, los principios con los cuales, de los cuales hemos discutido aquí son válidos para cualquier sistema. De hecho, en estos dos papers que he mencionado, en el primer paper tienen un argumento para cualquier sistema, pero la entropía de la materia estaba medio estimada. En el segundo tienen unos ejemplos muy detallados donde uno puede hacer un cálculo muy claro de la entropía, pero es para un sistema de 1 más 1 dimensión, como vos bien decís. El principio de que uno debería encontrar una superficie extrema en este lugar se ha ahora demostrado para básicamente para cualquier caso. Hay un argumento de Rafael Busso y un colaborador donde ellos demuestran que debería haber una solución. No encuentran la solución, pero demuestran que debería haber una solución. Lo que es difícil es encontrar la solución explícita de dónde está exactamente esta superficie. Pero los detalles de encontrar la solución son complicados. Uno puede encontrar que existe la solución y la parte relevante es si está cerca del horizonte o no, y en todos los casos está cerca del horizonte, y su área la construcción, la entropía es del orden del área del horizonte. Y eso se ha demostrado, esas partes relevantes que fueron las relevantes para la charla, se ha demostrado en general. Ok. Muchas gracias, Juan. De nada. Gracias, Eloy. Ricardo, ¿tienes una pregunta? No, tengo 45. Hola, Juan. Hola. Me entero que conociste a mi hija, a Úrsula. Ah, qué bien. No sé si puedo ayudar en la discusión, pero cuando me hablas de Islands, acabo de estar en un workshop de materia condensada blanda. Lo que me sorprende es que no aparece en ningún lado la curvatura extrínseca del horizonte. Bueno, en realidad la fórmula para la entropía, claro. O sea, en soft condensed matter o cosas así, si uno tiene en la superficie de algo, va a haber un término por ahí que es proporcional al área, y después tiende a haber términos que tienen que ver con curvaturas extrínsecas del horizonte. No, eso se debe tu pregunta, ¿no es cierto? De por qué es el área y por qué no el área más algunos. Islands serían rafts en materia condensada blanda. Bueno, Debería haber una correspondencia. Bueno, los términos de curvatura extrínseca aparecen cuando uno considera correcciones a la teoría de la gravedad. Por ejemplo, si uno considera
no una gravedad dada por la acción de Einstein, sino por la acción de Einstein más un término de la curvatura al cuadrado. Claro. Entonces, la fórmula de la entropía no va a ser simplemente el área, sino que además va a haber términos proporcionales al cuadrado de la curvatura extrínseca. Un término lineal en la curvatura extrínseca no puede aparecer por propiedades de la entropía, pero un término cuadrático puede aparecer y efectivamente aparece y fue calculado. Y por ejemplo. regresando, entonces, en tu opinión, ¿qué nos enseña sobre los microestados de la gravedad? Bueno, este cálculo es un argumento, Es un camino. es un argumento a favor de esta hipótesis fundamental que habíamos mencionado. No utiliza la hipótesis fundamental, pero es un argumento de que los agujeros negros vistos desde afuera efectivamente se comportan como un sistema cuántico. Y que esa objeción que había hecho Hawking a esta idea se soluciona y hay una manera de calcular esta entropía puramente usando las reglas de la gravedad. No nos responde todas las preguntas que quisiéramos responder sobre agujeros negros. Por ejemplo, no nos dice cómo, o sea, hay dos aspectos de la paradoja de la información. Una es este aspecto que hemos discutido, de calcular la entropía de la entropía de la radiación, y creo que ese aspecto tiene una solución completamente satisfactoria a través de estas fórmulas. Pero hay otro aspecto que es, dado distintos estados iniciales de la materia que colapsa en el agujero negro, cómo calcular a qué estado final llevan. Y eso todavía no se ha entendido, cómo calcular esa diferencia entre los estados finales. Gracias. De nada. Bien, creo que no veo más preguntas. Si hay alguna, por favor, pueden interrumpirme. Nada más, bueno, yo tengo una pregunta. No me quedó muy claro cómo obtienes tú la relación o cuál debe ser el área que se relaciona con de la isla que definiste con el área de la radiación que se define. Muy bien, muy bien. O sea, uno tiene aquí una radiación que es un sistema cuántico. Ese no tiene ningún área, eso tiene una cierta entropía, ¿sí? Un cierto sistema cuántico. Aquí en la parte más bien gravitatoria del agujero negro, donde los efectos de la gravedad son importantes, vamos a considerar esta isla, que es esta región que va de aquí, hasta este punto a la derecha. Esta región tiene una cierta área, que es este punto verde, que es el área de esa superficie. Entonces, la entropía total del sistema debe ser la entropía de la radiación, unión con esta región, o sea, la entropía de este sistema en conjunto, que en un sistema cuántico esta entropía puede ser menor que la entropía de la radiación considerada por sí misma, porque puede haber entrelazamiento entre estas dos regiones. Y en este caso hay entrelazamiento debido a cómo fue producido. Debido a que esa radiación entró al agujero negro y está dentro claro, de... Sí, la radiación se produjo a través de pares, uno de los cuales salía para afuera y el otro iba hacia adentro del agujero negro. Vale. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta del público? Bueno. Nada más un comentario técnico. Esto se resuelve con la traza, ¿no? Estás tomando la traza de la matriz densidad. No, la traza aparece porque está en lo observable que uno define. O sea, uno está considerando un observable que es la entropía de la radiación, y esa involucra la traza. Es parte de la definición del observable que uno considera. Y observables que tienen trazas se pueden calcular fácilmente en términos de la integral de caminos de la gravedad, porque no hay ningún lugar donde se acaba el espacio, digamos. Es como un espacio que es medio como circular en cierto sentido. Siempre y cuando haces una rotación de Wick. No, estos resultados no hace falta hacer la rotación de Wick, y lo describí en términos de rotación de Wick porque en ese caso la geometría era más sencilla. Pero en principio uno puede considerar geometrías complejas, o sea, uno puede considerar esto en tiempo lorentziano, y es más complicado porque las geometrías son complejas. O sea, hay una extensión de la geometría al plano complejo, pero no necesariamente es una geometría completamente euclídea, todavía más abstracta, pero
Perdón, Juan, es el espíritu de la escuela. Para complicarle la vida a los estudiantes. Bueno, hay otra pregunta de un estudiante, entonces quiero darle paso. Adelante, Armando Ulises. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por su charla, doctor. Mi pregunta va hacia el lado de la entropía de von Neumann, porque yo sinceramente no me quedó muy clara la diferencia entre la entropía de von Neumann y la entropía, digamos, clásica de la Boltzmann. Mencionaba que son diferentes porque hay estados que no estamos contando, pero mencionaba usted observables macroscópicas. Entonces mi pregunta es si desde el punto de vista de los microestados, la diferencia entre la entropía a la Boltzmann, digamos, y la de von Neumann sería que yo tengo que compensar la de Boltzmann con microestados que yo no puedo ver. ¿Eso es correcto o qué es lo que estoy entendiendo mal? Sí, en espíritu es correcto. Quizás la manera más sencilla un ejemplo sencillo en donde uno ve la diferencia entre los dos es el siguiente. Suponete que tenés una gran caja, ¿sí? Que está toda vacía, excepto por una pequeña cajita que tenés adentro donde tenés gas adentro de la pequeña cajita. Una botella, digamos, de gas. Después abrís la botella en tiempo igual a 0 y todo el gas de la pequeña botella sale y llena la caja grande, ¿sí? Ese proceso de que sale el gas de la pequeña botellita y llena todo, es un proceso unitario, ¿está bien? De evolución unitaria. No cambia la entropía de von Neumann. O sea que el gas que viene de haber estado en una pequeña botella va a ocupar ciertos estados que no van a ser todos los estados posibles del gas en una caja grande. Es un conjunto pequeño de todos esos estados. Que su número es exactamente el mismo que el número de estados que estaban dentro de la botellita. Por otro lado, si consideras a este mismo experimento desde el punto de vista de la entropía de Boltzmann o la entropía termodinámica, es un proceso donde la entropía aumenta, ¿está bien? La entropía pasa de ser la entropía de un gas en una pequeña caja a ser proporcional al volumen de la caja, ¿no es cierto? Entonces, esa entropía aumenta porque uno normalmente no hace experimentos muy sencillos para saber, o sea, uno no hace experimentos sumamente complejos que nos permitan detectar la diferencia de que si el gas vino de la botellita o no vino de la botellita, ¿está bien? Uno calcula propiedades sencillas como la densidad del gas en distintos puntos, etc. Y todos esos experimentos no nos permiten distinguir los estados que vinieron de una botellita de los estados genéricos que puede tener el gas en la caja grande, muchos de los cuales no vienen, nunca están dentro de la botellita. ¿Sí? No sé si está claro. Esa es la diferencia entre los dos. Esta discusión de la diferencia entre... O sea, la entropía esta de Boltzmann va hacia Boltzmann, ¿no? Es la entropía que Boltzmann usa en el caso de su teorema H, y en ese mismo momento la gente le objetaba a Boltzmann de que, bueno, si la evolución era reversible, ¿cómo podía ser que la entropía aumentara, ¿no? Entonces, lo importante es que uno no está midiendo todo lo posible del sistema, sino solo un conjunto pequeño de observables. Ok, sí, eso aclara un poco más. Muchas gracias, doctor. ¿No? Gracias, Armando. Bueno, entonces creo que es hora de terminar con la charla y con el día de la Escuela Avanzada de Verano. Entonces, si pueden, les pido que enciendan sus cámaras y micrófonos. Me acompañen a agradecer al por su charla.